Lo adelantábamos antes del corte, con quién íbamos a estar. Y a lo mejor a alguien a esta hora, desprevenido, no le suena el nombre Sacheri. Raro, pero puede ser, ¿por qué no? Pero si yo le digo, si vio la película El secreto de sus ojos, que está tomada, o es un spin-off del libro La pregunta de sus ojos, si leyó El funcionamiento general del mundo, que es el último, hace muy poco, no sé si exactamente el último libro, si ha leído Columnas en el Gráfico de Sacheri, si leyó, y estoy nombrando las que más me han gustado a mí de Sacheri en realidad, Ser feliz era esto, que es un cuento, una novela menor que es de una belleza inconmensurable, en fin. Eduardo Sacheri no requiere presentación, pero está con nosotros, este gran hincha del rojo además. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches, un placer saludar. Te pido disculpas porque sé que es la 15ª entrevista del día, pero no tenemos culpa de estar a esta hora. Queremos aprovecharte en una conversación desde aquí, desde Chile. Estás en Castelar, me imagino, en tu casa, en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, no ningún problema. Solo me tienen que pedir disculpas por no haberme invitado a Santiago a charlar en persona con todos los programas que me hubiera gustado. Pero bueno, la próxima vez será. Está muy bien, muy bien. Bueno, Eduardo Sacheri trae Nosotros dos en la tormenta, este libro que narra desde el año 75 la historia de dos amigos que pertenecen a dos grupos guerrilleros, el ERP y Montoneros, peronistas, y el otro más guevaristas o más de izquierda. Y cómo era la vida de ellos, cómo transcurría el día a día de estos jóvenes revolucionarios en esa Argentina y en esa Latinoamérica y en ese mundo tan convulso el 75, pero obviamente, como hace Eduardo, generalmente en las novelas que yo le he leído, cruza naturalmente por lo humano, más allá de si son montoneros o no, lo que sienten, cómo ven el mundo, cómo se relacionan. Eduardo, a ver, el 75, ¿por qué? Tú eras chico, tenías 6 años, o no, o 7, 8 años. ¿Por qué ese momento de la Argentina? Bueno, porque ese año en particular, el 75, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, la viuda de Perón, es el año en el que esas organizaciones armadas más poderosas fueron a nivel de la cantidad de miembros activos que tenían, la cantidad de acciones armadas que llevaron adelante y sobre todo, cuanto más cerca se sintieron ellas de lograr su objetivo de tomar el poder. Visto desde la distancia de los años, uno ¿No estuvieron tan cerca? puede pensar que estaban mucho más lejos de tomar el poder y que ese era un optimismo un poco utópico. Pero así se sentían y así se movían. Y me parece que pensando... Y todavía la Argentina del 75 no es una Argentina donde los militares tienen el lugar atroz que tendrán a partir del golpe del 76. Un año después, claro. Un año después. Todavía es una Argentina donde la política y los actores civiles de esa vida política son lo central. De ahí que me interesaba mucho ver a estos jóvenes en su cotidianeidad y en sus acciones, y también echar un vistazo a personas que sufrieron sus acciones, es decir, tratar de echar un vistazo casi circular sobre esa Argentina tan violenta y de decisiones tan extremas. A ver, ellos habían partido lo habían matado a Aramburu, que había sido un dictador anterior, lo secuestraron y lo mataron, un personaje bien importante de los 70, principios de los 70 de Argentina. Pero ellos los montoneros venían del peronismo, pero la paradoja del peronismo muy de izquierda, pero la paradoja que gobernaba a la Argentina un peronismo de derecha, con Isabel Martínez de Perón y con López Rega, el brujo, el famoso brujo de la AAA, ¿no es así? Entonces, sí, esa pelea es muy interesante porque el peronismo, vamos a tener que hablar de la Argentina de hoy también, y ese es un peronismo muy interesante de entender, el multiperonismo. Sí, el peronismo, tal como hoy, 50 años atrás, también tenía esta facilidad para incluir alas extraordinariamente diversas en su seno. En aquel momento, indudablemente, una cosa fue con Perón aún en el exilio. Perón, durante su largo exilio,
antes de regresar en el 73, 73, claro. Perón mismo juega con esto de guiñarle un ojo a estos jóvenes de izquierda que se hacen peronistas en buena medida porque dicen, bueno, si el pueblo es peronista, para hacer la revolución socialista necesitamos ser peronistas y tenerlo él como líder. Y Perón los deja jugar con esa idea. Ahora, cuando Perón regresa a la Claro, Argentina, vuelve otro Perón. claramente vuelve al poder y corta tajantemente con ese sueño de la izquierda juvenil. Tajante y me permitiría decirte sangrientamente. Ahora, en ese momento Montoneros vuelve a la clandestinidad y toma definitivamente las armas para, ahí sí se parece más al planteo de los trotskistas o de los guevaristas del ERP de, bueno, el único camino para la revolución social es la revolución armada y allí vamos. Por eso este año es tan fecundo, este año del 75, donde ya están peleados con el peronismo oficial y lanzados en su ofensiva armada. Después vamos a hablar, que me interesa muchísimo lo que está pasando hoy en la Argentina con un gobierno peronista, no sé si peronista, no sabríamos decir que Alberto si es peronista o no. Elegido por una peronista, sí, o kirchnerista. Pero déjame un segundo ir a la novela misma, porque en algún momento tú tienes la empatía de un narrador que no tiene por qué tomar o hacer un juicio sobre lo bueno y lo malo, sino que, o sea, ves un mismo, y te lo leí en una entrevista, me parece, un mismo crimen mirado desde cómo lo mira el hechor del crimen, de un crimen horrible, sangriento, o la familia de la víctima. Entonces tú decías en algún momento, para algunos es un triunfo o un acto revolucionario necesario, y otro, ese mismo hecho, un crimen horroroso que mataron a un hijo. Entonces, ¿cómo juega el novelista con un hecho para rodearlo de distintas partes? Bueno, yo creo que era importante, es importante en general, pero sobre todo con una cuestión tan espinosa y tan polémica como esta de la violencia armada, multiplicar el punto de vista, Matías. Entonces, si la novela tiene, no sé, como 80 o 90 capítulos, así como hay unos cuantos que están desde el punto de vista de uno de los guerrilleros y otros cuantos desde el punto de vista del otro, también hay punto de vista de la familia de un secuestrado o de la familia de uno que es asesinado, para que quien lea tenga la libertad de moverse Claro. y ubicarse donde desee, sin que sienta que yo le estoy indicando dónde debe pararse. Te diría que a mí como lector me molesta un poco cuando siento que el autor de una ficción, distinto es en un ensayo, por Claro, supuesto, claro. Sí. pero en una ficción cuando siento que el autor está adoctrinándome, indicándome lo que sería el buen pensamiento, la buena moralidad, me molesta. Lo cual no indica que yo no tenga mi propia postura respecto de la violencia armada y la ruptura del orden institucional. Pero cuando piensan o actúan esos muchachos, trato de que esos capítulos se manejen con la lógica de esas organizaciones. Y cuando se trata de sus víctimas, claro, naturalmente la perspectiva es totalmente diferente. Tú eres profesor de historia. ¿Tú te explicas los movimientos guerrilleros de Latinoamérica sino en ese contexto histórico de la Guerra Fría de los 70? Y te lo pregunto en función de si tú crees que hay algún germen todavía de esa guerrilla en Argentina, por ejemplo, que es un país que está particularmente convulsionado, agrietado, como llaman ustedes, polarizado. ¿Hay algún germen posible de que surja algo como eso hoy en la Argentina? Yo creo que no, Matías. La verdad, no me da la sensación. La Argentina ha atravesado en los 40 años de recuperación de la democracia, digamos, cuando tenemos una democracia institucionalmente consolidada, hemos atravesado numerosísimas crisis y, sin embargo, la posibilidad de organizaciones armadas buscando la toma del poder por la vía revolucionaria me parece que no está en la agenda pública. Como mucho hay impugnaciones
te diría, más culturales o sociales, generales sobre el sistema político, pero no con una variante armada, de ninguna manera. Ya, armada no, Y en pero... relación... perdón. ¿Cómo, perdón? Armada no, pero guiños a una revolución, guiños, no es nada tan explícito. Hoy día en alguna facción del kirchnerismo, que es una forma de peronismo, sí la hay, porque de hecho la juventud peronista es la Cámpora. La Cámpora toma el nombre de Héctor Cámpora, quien, Cámpora al gobierno, Perón al poder, quien hizo Sí. una elección ficticia para que volviera Perón, ¿no es cierto? 73, estuvo creo que, no sé, 40 días en el poder. Es decir, 40 días. hay un guiño a esa época también en el kirchnerismo hoy. Sí, si te tengo que dar mi opinión, me parece que es más un guiño simbólico, cultural, Ah, evocativo, mucho más que desde lo concreto. Me parece que hay una visión extremadamente romántica de ese periodo y de esas opciones, y de ahí que la agrupación juvenil kirchnerista, como tú dices, tome el nombre de Cámpora, pero no me parece que eso se haya traducido en una política concreta o en acciones concretas para organizar nada parecido a lo que fue Montoneros en los 70. Esa es por eso te hablo de una sí. invocación eh, cultural, simbólica, casi melancólica en esos atributos que se le otorgan a, en abstracto a esa juventud. Y ese profesor de historia que eres tú también, en la primera parte de la pregunta, todos esos movimientos, los Tupamaro en Uruguay, los movimientos que hubo en Chile, ¿no es cierto?, que son muchos, y en tu país, ¿obedecen necesariamente al momento, a la Guerra Fría, a ese momento de la historia? Yo creo que tiene muchísimo que ver con la Guerra Fría en general y con el triunfo de la Revolución Cubana en particular. Claro. Porque creo sin el antecedente de Cuba, el antecedente triunfante de Cuba en el 59, 59. creo que hubiera sido muy difícil que se generalizaran estos movimientos en toda América Latina. Vos fijate que embrionarios en los 60 fueron fuertes en los 70, en algunos países se estiraron en los 80, yo estoy pensando en Sendero Luminoso en Perú, por ejemplo. Bueno, lo de Colombia es una situación especialísima, ¿no? Porque es de larguísimo plazo y todavía hoy nos encontramos con coletazos Sí. de esa situación, pero me parece que es algo muy vinculado con la Guerra Fría y con la Revolución Cubana. Eduardo, estos dos personajes del ERP y de Montoneros, para no spoilear a nadie, pero confluyen, son amigos, entiendo que son amigos desde la temprana juventud. Desde la niñez, exactamente, Claro, sí. y toman caminos como distintos, primos hermanos, no son tan distintos los caminos, ¿no es cierto? Dos No movimientos tan distintos, guerrilleros. exacto. Pero ¿qué es la relación? ¿Cómo se van juntando ellos y cómo van difiriendo en las ideas o en los matices que tienen para llevar adelante la revolución? Mira, yo te diría que lo que intenté explorar es, bueno, estos muchachos viven una vida clandestina, secreta, con sus células de combatientes en una vida sigilosa y oculta, pero no cortan del todo los vínculos con sus familias, con sus barrios, con sus amigos. Quedan algunos hilos de conexión. Entonces la novela, así como a veces se va con uno o a veces se va con el otro, en ocasiones los tiene juntos, conversando en la noche, muy en secreto, en el techo de la casa de uno de los dos. Así muy, casi desobedeciendo las órdenes de la clandestinidad y el secreto. Y también lo tienen a uno de los dos visitando a sus padres ancianos, porque tiene a sus padres muy grandes y es hijo único. Y hay algunos capítulos que están narrados desde la voz de ese padre, de ese padre anciano que tiene mucho miedo porque además no comparte los ideales de su hijo, no comparte tampoco el optimismo de su hijo,
y tiene un miedo atroz a que lo maten. Mm. Y es lo único que le O sea, importa. es el alcance humano de la revolución que están tratando de llevar a cabo estos guerrilleros. Exactamente, digamos, a mí me interesan siempre Claro. esos personajes muy pequeñitos y muy a ras del suelo. No Mm. me interesan las cúpulas ni de estos movimientos, ni del gobierno de Isabel Perón que los combatió, ni de Mm. los militares que dieron el golpe después. Ese mundo de superestructura me interesa bastante menos que estos personajes minúsculos. Que son los personajes que al final dan luz al fenómeno global. Muchos de estos peones hacen el ajedrez, digamos, completo. A mí me da la sensación, sobre todo si pensando en nosotros 50 años después, mm, leyendo eventualmente una novela en este periodo, me parece más fructífero para nosotros como lectores asomarnos con ese nivel de libertad, porque la minucia Mm. me parece que tiene un margen de libertad que el gran personaje no tiene. Y me parece que ahí tenemos mucho más para jugar Mm. con nuestra propia formación, nuestras propias ideas. Es decir, la novela no busca convencer a nadie de algo que no piense, sino simplemente que piensen más cosas. Nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntar, casi un titular del tema más complejo para entender Argentina es entender el peronismo. Y tengo muy pocos minutos, pero quiero tratar de entender hacia dónde va la Argentina con un gobierno peronista que le está yendo muy mal, que todo indica que la alternancia Sí, en el poder va a operar, indica, hay pasos recién pronto, o sea, sí. primarias. Para proyectar en personajes, ¿tú crees que el kirchnerismo y Cristina hoy día, y lo que de allí se descuelga, podrá alguna vez refundar el peronismo o el peronismo es por sobre el kirchnerismo? Y va a pasar este kirchnerismo y va a seguir otro tipo de peronismo. Mira, yo creo que el peronismo consiguió moverse a derecha e izquierda con una enorme capacidad para conservar el poder. Me parece que el peronismo, sobre todo eso, una máquina atrozmente efectiva, enormemente efectiva, para conservar y ejercer el poder. A veces, luego de la muerte de su fundador, con un formato neoliberal en el caso de Carlos Menem, Mm. en cuyas segundas líneas trabajaban muchos de los actuales kirchneristas, que a partir del 2003 se volvieron, digamos, un gobierno de izquierda, digamos, un populismo de izquierda, que se sigue llamando peronismo, y tiendo a pensar que el peronismo seguirá existiendo más allá del kirchnerismo, Y eh, ya, sí, Eduardo, reformulado en otra versión. Eduardo Sacheri, si el peronismo va a seguir para ad eternum en la Argentina, pero no está en el origen de la Argentina, es del 45, 46, ¿no es cierto? Aprox, Sí. con Perón, de hecho, cuando llega al poder, cruza el puente, famosa historia. Eh, pero Argentina antes de eso, principios del siglo XX, era de las 5 economías más grandes del mundo, prometía ser Alemania, Sudáfrica. ¿Y por qué Argentina hoy día está en los niveles más bajos de los rankings, con niveles más del 50% de pobreza, 114% de inflación? ¿Tiene alguna responsabilidad en que no haya sido Alemania y no haya sido Australia, más que Sudáfrica, disculpa, quise decir Australia? ¿El Sí. peronismo tiene a tu juicio alguna responsabilidad en eso? Mira, yo tiendo a pensar, después de 40 años felizmente, de democracia ininterrumpida, que si el peronismo triunfa es porque, digamos, establece un vínculo con una mayoría de votantes, representa ciertos valores, ciertas ideas, ciertos deseos, ciertas convicciones, que, bueno, vistos a lo mejor desde afuera de ese fenómeno del peronismo, uno puede pensar, bueno, esto no está funcionando bien. Como tú dices, Mm. hay un montón de indicadores económicos que muestran una Argentina Y que sociales. está lejos de crecer, Eh, económicos y sociales, sí, sí, claro, sí. sí. Mm. Ahora, por eso tiendo a pensar que el problema mayor debe estar en una cierta matriz cultural, digamos, de nuestra sociedad, que entiende, que tal vez equivoca el diagnóstico de los problemas que tiene y sobre todo equivoca cuáles son los caminos para solucionar esos problemas. Mm. Me parece que el peronismo es más intérprete de una manera de pensar la política
que artífice de esa manera. En todo caso, lo reproduce. Pero esa es mi visión personal, porque digo, no es que sacando el peronismo de la ecuación, la Argentina dejaría de tener los problemas que tiene. Me parece que, en todo caso, tiene los problemas que tiene por estas cuestiones de diagnósticos equivocados y de procedimientos más equivocados todavía, de nuestra sociedad en general. ¿Y tú? Te lo digo sin tener ninguna pertenencia ni afectiva ni intelectual en el peronismo, lo digo muy desde afuera. Sí, intentando analizarlo. Sí. Por último, algunos ven que en estos problemas sociales que hoy día aquejan a Argentina y económicos, que son agudos, muy agudos. De hecho, esta noche en el Chaco hay una manifestación de 20.000 personas en las calles por un femicidio que tiene relación con un grupo cercano al gobernador de esa zona. Es decir, todos los días hay una revuelta social, cultural muy importante con la inflación que decíamos. Algunos comparan o creen que puede desencadenar en lo que ocurrió el 20 de diciembre del 2001, que se vayan todos. Cuando de la Rúa, después hubo 6 presidentes en 5 días, ¿no? Tú te acordarás mejor que yo. Ramón Puerta, qué sé yo, Rodríguez Sá, Duhalde, en fin. ¿Tú comparas el 2001 con lo que ocurre hoy día, la olla a presión social? ¿Tú temes que pueda haber un reventón? Bueno, no soy un analista político, Matías, pero si tengo que pensar desde mi lugar de, en todo caso, intelectual interesado en estos asuntos y con esa ligereza, no me parece que sea tan viable un estallido, sobre todo porque la oposición, más allá de sus diferencias, me parece que está mucho más abocada en su interés por reemplazar institucionalmente a este régimen en diciembre. Es decir, me da la sensación de que en 2001 buena parte de quienes no estaban en el poder coquetearon con la idea de interrumpir ese gobierno republicano constitucional, como fuera, sin guardar demasiado las formas. Me parece que la oposición de este momento está mucho más interesada en que la cuestión institucional se mantenga ordenada, con miras, en todo caso, a ganar las elecciones y que les toque gobernar a partir de diciembre. Pero puede ser una opinión totalmente equivocada mía. Y otra situación que está por explotar siempre es tu equipo independiente, que está con un reventón social y económico tremendo, después de que salió Moyano, otro líder sindical kirchnerista, que era el presidente, y están haciendo una colecta todos los socios, tú eres uno de ellos. ¿Van a salvar Independiente? Yo soy uno de esos y yo soy uno de los que pone plata en la colecta porque... Pero es que de lo contrario, imagínate, no puede fumarse una institución como la de Bocini, Urruchaga, El Rojo, no puede dejar de existir. ¿Se salva Independiente o no? Yo creo que se salva, pero se salva de manera independiente, que es la manera más linda. No le pedimos ayuda al Estado, no le pedimos ayuda a ninguna empresa multinacional que venga, no. Juntamos el dinero y tratamos de pagar nuestras deudas. Me parece que es algo muy triste haber llegado a esta situación, pero muy digno por otra parte. En ese sentido es para mí una tranquilidad que lo estemos haciendo de esta manera. Eduardo Sacheri, un gusto conversar contigo. Este libro no lo he terminado, así que pero me imagino que sí es como el funcionamiento general del mundo, o Esto era ser feliz, de los 2 libros tuyos que más me han gustado. Queda mucho tiempo para gozar tus 400 o 500 páginas. Y siempre es un agrado también conversar sobre fútbol, sobre la actualidad de tu país. Un gustazo y ve ando a dormir porque llevas 20 entrevistas en el día. Que te vaya bien. Que te vaya bien a vos, Matías, hasta siempre. Chao, mucho gusto.